O sea, nunca pasó ni a eléctrico ni a diésel. Y los que hay ahora sí son a diésel. Eléctricos. Y eléctricos, o sea, el diésel Claro. también lo están sacando. ¿Usted se imagina cómo era cuando sacaban las caritas y que se le volvían negritas, pero que la pasión por sacar la cara No y por había, mirar? no había que sacar la carita. Al entrar al túnel, todo eso jean entraba sobre Uy, todo a los sí, de eso segunda y sí. tercera categoría, Claro. que los vidrios ya estaban rotos. Oh, Una empresa mal administrada, ¿cierto? Locomotoras viejas, no sé si a usted ha pasado los carros de pueblo, que no arranca la hora porque está varado, porque no funciona o se vara. Eso pasaba con las locomotoras cada rato. Entonces la gente se acostumbró a montar en bus si querían llegar a tiempo, a pesar de que eran carreteras destapadas. Ahí fracasó el negocio de que en vez de reponer nuevos vagones, nuevas locomotoras, nuevas tecnologías, se estancaron y dijeron, no, esto ya está hecho, eso debe durar y debe durar. Entonces la última locomotora que se compró fue en el año 27 para entregarlo quiebra en el 59. ¿Qué empresa de transporte puede trabajar todavía? Hay cuenta, pues viajar uno acá en Machaca de la Trejo, de la Palmira, Pues sabiendo que hay Sí, claro. 2 pisos, hay una cantidad de otros modelos mucho más fue su cómodos. libro el que tiene los costos que dejó, las regalías que dejó en esos años, No, ¿no? no, el libro es un librito chiquito que es el guión del documental. Es un Sí. libro de divulgación, Sí. entonces no es la historia extensa y permonizada, que no me parece porque hay que divulgar, no hay, histórico, pero hay Pero que, me apasiona y me llena de nostalgia. hay que buscar lo esencial, y al muchacho no se le puede dejar duda. Exacto. Correcto. Esa forma no es que tal vez, es que mire, es que el señor hizo, pero no hizo. No, hizo o no hizo. O sea, como Así no es, saben de historia, conciso. no puede ser conciso, práctico y repleto de imágenes. Este es el guión del documental. Y yo hace 2 años hice el documental del cable aéreo, y viendo la excelente acogida que tuvo ese trabajo, me metí con el del ferrocarril. Al saber que de pronto los vestigios que quedaron ahora quedaron sumidos en nada. Gaby, nos costó un ojo de la cara, Triste. y las locomotoras en el estado que están. Sí. Ahora, bien curioso, vos para pintar esa locomotora, si lo haces, de frente tuya, vas para la cárcel. El plan de manejo, el plan de protección y de manejo, hay que Monumento respetarlo, histórico. y por una locomotora está costando 180 millones de pesos. Pintarla vale 30 y el plan vale... En los túneles. La parte, pero me pareció Hay impresionante. uno que está seco, o sea, Pero- está tan bien hecho que no se orina. No, y me parece tiene humedad, sí. extraordinario cómo con pica y pala pudieron crear semejante arquitectura que al día de hoy está vigente y lo puedes palpar y está totalmente, está absolutamente abandonada esa vía, esa infraestructura de semejantes túneles. Por ejemplo, cuando en Villa María la estación, La estación que es un depósito de por Dios, reciclaje. es un depósito de reciclaje donde lo... Vieron cómo hicieron, y venga, esto es parte, porque lo hicimos nosotros los de estrato 7, pero lo operaron los de estrato 1 y 2. Después en la historia solamente pongo a mi abuelo a decirle que fue el que hizo el tren, y al obrero no lo menciono. ¿Cómo los trataban? ¿Cómo los pagaban? Pues se vuelve un poquito tedioso porque estamos hablando de los obreros, que no es la historia brillante y sobresaliente, sino es la menuda. ¿Por qué? Porque eran obras donde trabajaban 1.200 personas. Cómo vivían, cómo pagaban, de dónde vinieron. Ustedes ven en Manizales, en Caldas, apellidos boyacenses. ¿Cómo vino a dar esa gente aquí? Eran 3 casos. Había una cosecha de café que recoger, una ciudad que se ve quemada, había que reconstruirla, y había un ferrocarril que construir. Entonces engancharon gente en Zipaquirá a traerlo a trabajar acá. Por Entonces, el frío también, ¿no? no, frío, nada que ver con el frío. Será. Vos cuando querés trabajar Lo haces para en donde, cualquier parte. te manden, Claro. y estaban pagando muy bien porque eran empresas del Estado que no podían contratar por debajo. Entonces engancharon una cantidad de gente de Boyacá, apellido Castro, Amézquita, que son boyacenses, aparecen en Caldas, en San Félix, por ejemplo. Es una población donde mucha gente, claro, les gustó el frío, el páramo, la papa,
y empezaron a cultivar una tierra que nosotros cafeteros miramos de aquí para abajo, pero no para arriba. Claro. ¿Por qué? Porque el negocio del café era extraordinario. ¿Quiénes vamos a sembrar? ¿Quién vamos a sembrar papa? Ellos empezaron, después de desengancharse del ferrocarril, o inclusive como son tan buenos trabajadores y gente tan bien estructurada, empezaron a quemar carbón en el páramo. Y de ahí se dieron cuenta, venga, esto es para papa. Ay, Y los que se claro, enriquecieron voltearon a ganado normal. Entonces, las tierras del páramo de nuestra región, la mitad está en manos de boyacenses. O estaban antes de que llegó pues la guerrilla y el parlamentarismo a invertir esos papeles. Entonces, fenómenos como ese. Otro bien simpático, ¿por qué los chorizos de Santa Rosa? Bueno, no era. O la chuleta de Zarzal. ¿Por qué? Porque el ferrocarril pasaba a las 12 del día ya, y el pasajero necesitaba un tentempié. Y entonces todo o sea, el carbón y el café y todo lo traían hasta acá. Y bueno, era partido, ¿no? Lo traían hasta Pereira. Y de Pereira ya se embarcaba uno a Santa Rosa, Chinchiná, Agua Clara, ¿no? Río Claro. Río Claro. No. La empresa se llama Ferrocarril de Caldas y arranca en Puerto Caldas, que no es el barrio Puerto Caldas en Cartago hoy en día, sino en la desembocadura de la vía Calcauca. En un potrero habían hecho la primera estación, ahí arrancó la obra. Sube derecho a Pereira, por Belmonte, Villegas, La Marina, a Pereira. De Pereira, ahí llegó en el año 21. Arrancaron en el 16, llegó en el 21. De ahí a Dos Quebradas. La estación Gutiérrez queda, no donde queda Dos Quebradas, sino en toda una esquina. De ahí sube a Boquerón, pasa a Santa Rosa. Santa Rosa llegó en el 25. A Chinchiná en el 26 y a Manizales en el 27, un poquito antes a Villa María. Esa es una ruta. Se comprometió el Ferrocarril de Caldas a hacer una ruta de Nacederos, que es la casita vieja que hay aquí en el aeropuerto, hasta Armenia, 64 kilómetros. La otra tenía 117. Ese tramo lo construyó el Ferrocarril de Caldas con plata del gobierno. Lo inauguró en el 29 y en el 32 se le entregó al Pacífico. Entonces, son esas dos rutas. Entonces, el ferrocarril en el año 22 empataron. Llegó el Ferrocarril del Pacífico a Cartago y empataron los dos sistemas, Ferrocaldas y Ferropacífico. Entonces, la locomotora caldense recibía la carga en Cartago y subía hasta Manizales. ¿Cómo subía? ¿Cómo me imagino que subía? O sea, estamos súper altos, estamos en unas peñas. 900 metros queda Puerto Caldas y aquí quedamos a 2156. Entonces, O sea, son 1000 kilómetros, son 1000 metros de altura que hay que ir superando y no pueden superar el 3% de la carga. de desnivel. De desnivel. De inclinación, porque no las locomotoras no podían. Y el ferrocarril, ustedes lo ven en Río Claro, lo ven, si ustedes pasan de Estación Gutiérrez a Boquerón, el ferrocarril coge hacia el sur, sube la cordillera y da una vuelta inmensa para llegar allá, porque no la pueden acometer por medio de la carretera. Sí, le toca ponerse a voltear. Lo de Río Claro, o sea, los túneles y toda esta cosa Es una infraestructura maravillosa. inmensa y demoradísima, porque Claro. dan unas vueltas comparadas con la carretera impresionante para no superar el 2%. Entonces ¿qué incide, por ejemplo, con el ferrocarril? La traída del cemento, la traída del hierro y la traída del vidrio, o sea, incide la arquitectura. ¿Por qué? Porque ciertos materiales se vuelven asequibles para construir. Manizales se quema en el 25, el gran incendio, 216 casas, pero todo este centro histórico se pierde. Entonces había urgencia de reconstruirla en cemento y hierro, pero no había ferrocarril, estaba estancado llegó ese mismo mes a Santa Rosa. O sea que traer un bulto de cemento era imposible, la ciudad no la podían reconstruir. Estos edificios, la fachada es en cemento y la parte interior es en bareque, Ay, qué maravilla. en madera, porque dijeron, venga, si nos vamos a demorar que llegue ese barranco ferrocarril, se nos va a No despojar reconstruimos la ciudad. No la reconstruimos. Construyan como sea, pero construyan. Entonces las fachadas son en cemento y atrás es una casa en guano. Muy poquitas son en material entero. Y este es totalmente en cemento.
Y todo el centro histórico de Manizales Entonces, hizo el así. primer cemento llegó por el cable aéreo. Ahora, el cable aéreo hay que verlo en relación con el ferrocarril, Con o el mejor dicho, el ferrocarril. ferrocarril de Caldas. Si uno no entiende el cable, no sabe por qué el cable. Y el cable era una empresa británica 100%, no era manizaleña. Nosotros ahí no metimos un peso. Nos cayó el cable, pero no que metimos un peso en ella. Los dueños del cable eran los dueños de la Dorada Railway Company, o sea, el ferrocarril del centro. El de Dorada a Giralot era de los ingleses. López Pumarejo, la ley de tierras y todos los beneficios para los sindicatos, para los obreros. Entonces un sindicato, el de Caldas, tenía 23% de los empleados sindicalizados, pero esos 23 amenazaban con paro, paraban toda la empresa. Las liquidaciones y el mal manejo sindical se comía una parte del ferrocarril. La otra tenés el Estado administrando. Y tenés la comisión Lucín Curry que dice, por el Banco Mundial, Colombia deje de fregar con ferrocarriles, hagan asfalto, carreteras y tractomulas. Entonces ahí tenés, pero el negocio era de ellos. Entonces aquí dicen, cuando el 6 de mayo del 1959 en Pereira levantaron los rieles, primero quitaron uno, pero la locomotora por el mero impulso pasaba por encima, porque faltaba un riel de 8 metros, el aparato no se despacecito, o todo lo contrario, más rápido pasaban y no sucedía nada. Después en Nacederos sí levantaron parejos y hicieron un bloque que la locomotora no pudo pasar. Era ministro de Obras Públicas Virgilio Barco, el de las concesiones petroleras Barco, y importador de tractomulas y de camiones. Aquí en Manizales le echan la culpa a él, que él fue el que acabó con el ferrocarril. Él era el ministro, quien era el presidente, Alberto Lleras Camargo, que prometió que en un mes reparaba eso, nunca lo hizo. Orden del Banco Mundial, acaban los ferrocarriles. Entonces para ellos, una empresa chirimoya, con malas máquinas, con todo malo, era excelente salir de ella, que se acabara ella misma. Entonces el pretexto, el rifirrafe Manizales Pereira, era ideal para ellos, para hacerse los pendejos, échele cebo al candil, porque no necesitamos que se aparezcan. Claro. El presidente Laureano Gómez en el 51 compra este ferrocarril, como compró todo y nacionalizó todo, quería hacer una gran inversión en ferrocarriles y hacer una red vial colombiana. Unificada. Sigue el gobierno de Rojas Pinilla, que siguió con los ferrocarriles, y ya el gobierno de Lleras Camargo, primero el Frente Nacional, acabarlos. Entonces, un presidente dice sí, el otro dice, el presidente dice no. ¿Cuál es la ciencia? ¿Cuál es la tecnología? Colombia se gastó un ojo en la cara en construirlos y los votó. Ferrocarril de Caldas no trabajó 40 años. Ahora, hablo del